Ujú. Bueno, Brian, muchas gracias por haberme invitado a dar esta presentación. De veras que es un honor estar aquí y dar alguno de las, explicar qué es lo que sucede en la corte con los crímenes de guerra, el genocidio y crímenes de lesa humanidad, que fueron los tres crímenes que usted me pidió de los que hablara. Yo preparé esta presentación y siempre pienso en el auditorio porque no sé quién va a estar en el auditorio y siempre pienso que es importante, sabe, presentar cosas de derecho internacional de una manera dirigible, porque el derecho internacional a veces es un campo un poco complicado. Entonces yo por lo menos pienso en el auditorio, y ahora que me dicen que posiblemente hayan estudiantes de secundaria inclusive, pues esto me levanta el ánimo. Y como repito, he hecho lo mejor que puedo aquí, a pesar de que estaba un poco enfermo, pero ni modo, estoy para dar mi presentación. Eh, Antes de empezar, debo decir que voy a seguir un método descriptivo debido a la naturaleza del tema. Hablar de tres crímenes universales en 45 minutos, una hora, es un poco difícil de sintetizar y de analizar, entrar en un análisis profundo sobre casos específicos y muy controvertidos que la Corte haya llevado. Pues bien, para empezar, eh, como repito, usted me ha pedido que hable del crimen de guerra, el crimen de genocidio y el crimen de lesa humanidad. No me pidió que hablara del crimen de agresión, que es también ya parte del Estatuto de Roma, pero y ahora que se piensa aplicar a la cuestión del conflicto en Ucrania, pues eso lo hace inclusive más visible. Pues bien, esto es lo que llamamos, estos crímenes es lo que llamamos en el derecho internacional crímenes universales. Algunos expertos los llaman crímenes internacionales también. Así es que durante la conferencia me referiré a estos crímenes de una manera o del otro, intercambiablemente, sean crímenes universales o internacionales, es el mismo fenómeno. Antes de definirlos, debo de decir aquí, como lo tengo aquí en mi presentación, que hay un periodo en el derecho internacional que se inició más o menos en 1648, cuando nació la presente Sociedad Internacional a partir de la Paz de Westfalia. ¿Y qué sucedió ahí? En esa época se crearon todos los estados. Y al nacer todos los estados que tenemos ahora en el sistema internacional, nace el derecho internacional. Y cuando nace el derecho internacional, el enfoque que tenía el derecho internacional era un enfoque estadocéntrico. En otras palabras, todo el ordenamiento internacional que teníamos en ese momento, hasta la construcción de la Carta de San Francisco, estaba dirigido a los estados. El individuo no tenía ninguna importancia en el sistema internacional, no eran sujetos del derecho internacional. El sujeto por excelencia era el Estado, eran los estados. Y cuando hablamos de las regulaciones de la guerra, porque la guerra es un fenómeno que ha existido desde que existe la humanidad, pues era axiomático pensar que los individuos no eran sujetos del derecho internacional, solo los estados. Y entonces, ahora, mientras la guerra o los conflictos emergían durante este periodo histórico, eh, cualquier delito penal que se diera durante los conflictos armados, cualquier delito, matar a una persona en contexto de la guerra, pues solamente tenía un carácter interno, doméstico, no trascendía a nivel internacional. Un crimen de guerra, por ejemplo,
era algo menor en un conflicto letal. Entonces no tenía ningún estatus de trascendencia en el sistema legal internacional. Ahora bien, sin embargo, este carácter estadocéntrico del derecho internacional, donde el individuo no tenía ninguna importancia, cambia porque el sistema legal internacional evoluciona de acuerdo con las circunstancias que se suceden, las relaciones internacionales, y cambia a partir de la Segunda Guerra Mundial. Este carácter estadocéntrico se abandona y surge la noción del individuo, ya no la del Estado, pero la del individuo como un sujeto del derecho internacional. Y aquí surge esta idea del principio de responsabilidad criminal individual por actos cometidos durante los conflictos armados. Aquí ya se empieza a pensar y entonces cuando se crea el tribunal de Nuremberg y el tribunal de Tokio para juzgar a los criminales de guerra por las barbaridades que cometieron durante la Segunda Guerra Mundial, los criminales de guerra nazis y aquellos que estaban en el lejano oriente, pues aquí es donde se empieza a estructurar, aquí es donde surge por primera vez esta idea de realmente del individuo con responsabilidad criminal. Y aquí se empieza a castigar a individuos que cometan crímenes en el contexto de la guerra, pero ya veremos qué tipo, cómo se castigan y qué tipo de crímenes son. Los juicios contra criminales de guerras alemanes, como repito, durante la Segunda Guerra Mundial, llevados a cabo en el Tribunal de Nuremberg y en el de Tokio, sacudieron todos los principios del derecho internacional. Y no se aceptaba, ya no se podía aceptar, por ejemplo, de que, bueno, resulta ser que yo estoy cometiendo barbaridades en un conflicto armado porque estoy obedeciendo órdenes superiores. Ya esto no es aceptable. No es aceptable tampoco decir que yo para poder obtener una victoria en el campo de la batalla debo cometer barbaridades actuando en nombre del Estado. No, la guerra pasa por un proceso de humanización. El derecho internacional pasa por un proceso de humanización en donde el individuo empieza a desplazar al Estado como centro de gravedad, como centro de atención del derecho internacional. Esta idea de responsabilidad penal individual por barbaridades cometidas durante los conflictos armados, por supuesto, comenzada con los tribunales de Nuremberg y Tokio, se solidificó más tarde después después de la caída del muro de Berlín con el Tribunal Penal Internacional formado por el Consejo de Seguridad en la antigua Yugoslavia y el de Ruanda en 1994. Estos tribunales fueron hechos para procesar penalmente a individuos por barbaridades cometidas y violaciones cometidas contra el derecho internacional durante conflictos armados. Lo que estamos diciendo es que hoy en día ya no es sostenible decir que el sujeto por excelencia del derecho internacional el Estado. Ahora estamos hablando del individuo como concentro. Y además del crimen de guerra, que ahora tenemos otros crímenes internacionales que son parte del Estatuto de Roma. Tenemos el crímenes contra la humanidad, el crimen de genocidio y tenemos el crimen de agresión. Ajá. El crimen de guerra, el genocidio y los crímenes de la humanidad, por supuesto, existen ciertas diferencias.
Estos crímenes, para empezar, tienen la característica esencial de que son universales, como ya veremos, y ya hablaré de a qué me refiero con que son universales, pero además de esto existen ciertas diferencias fundamentales. El crimen de guerra está íntimamente relacionado con violaciones al derecho internacional de los derechos humanos, o lo que muchos especialistas llaman violaciones a las leyes y costumbres de la guerra. Existen leyes que regulan la guerra, que tratan de humanizar la guerra. Y los crímenes de lesa humanidad y de genocidio, pues, aunque suelen cometerse también durante conflictos armados, pues estos surgen, tienen otra naturaleza, porque estos están tipificados internacionalmente, pero como violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos internacionales. El crimen de guerra, repito, el nexo es el conflicto armado. Crímenes de lesa humanidad y genocidio está relacionado con violaciones graves a los derechos humanos internacionales. La pregunta entonces que vale ahora formularse es, sabemos que estos son crímenes universales. Todo el mundo habla de genocidio, todo el mundo habla de crímenes de guerra, especialmente ahora en el conflicto de la Ucrania, o de lesa humanidad, inclusive el crimen de agresión. Pero, ¿qué es un crimen universal realmente? ¿Sabes? Es una pregunta que vale la pena porque esto determina cómo es que la Corte Penal Internacional, por ejemplo, ha llegado a estructurarse de manera que estos crímenes son los crímenes que recaen dentro de su jurisdicción. La pregunta que planteo aquí tiene dos aspectos. El primer aspecto nos pide que identifiquemos los actos que se consideran crímenes universales o crímenes internacionales. Y fundamentalmente estoy hablando de la naturaleza. Y la segunda parte de esta pregunta se refiere a que identifiquemos a lo que distingue un crimen universal per se, por ejemplo, el genocidio del que nos estamos ocupando o crímenes de guerra, y que lo hace un crimen universal y que sea diferente, por ejemplo, de un crimen transnacional o de un delito nacional ordinario. Veamos, ¿cuál es la naturaleza del crimen universal? Bueno, hay algunos que dicen, bueno, es que el crimen universal es difícil de definir. Bueno, no, existe un consenso general de lo que esto es y todos tenemos intuición a qué nos referimos con crímenes de guerra, por ejemplo. No tanto como crímenes de lesa humanidad y ciertamente de genocidio, pero existe cierto consenso general entre los especialistas. Y es que en los crímenes universales se limitan exclusivamente a 4. Crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, el genocidio y el crimen de agresión. Actos como la tortura, aunque sea terrible, el terrorismo, no existe una definición consensualmente aceptada de terrorismo en el derecho internacional, el tráfico ilegal de drogas, existe toda una serie de crímenes que aunque internacionalmente de preocupación, no son parte de estos crímenes centrales, de preocupación central para toda la humanidad en este sentido. El consenso general sobre lo que se hace, lo que hace o lo que se piensa que un crimen universal sea un crimen universal o es distintivo, es porque es un acto que el derecho internacional considera universalmente criminal. Es el primer punto. El segundo requisito que hace que un crimen sea un delito internacional es que ciertos crímenes nacionales, por ejemplo, como el asesinato, son penalizados, pero es porque los estados han decidido penalizarlo. No es porque en el derecho internacional existan tratados en que todos los estados convengan para poder penalizarlos.
los estados del mundo han decidido independientemente de criminalizarlos. Eso es lo que debemos de decir. La otra cosa que debo de decir es que los crímenes universales, como el genocidio, el crimen de guerra, el de lesa humanidad, eh, son crímenes definidos por el derecho internacional. Los estados no definen este tipo de crimen. El estado, el derecho internacional es el que define los ingredientes, los elementos, y ya los veremos después cuando lleguemos al Estatuto de Roma. La noción general de que el derecho internacional es capaz de imponer obligaciones directamente a los individuos. Es la otra idea que debemos de tomar en cuenta. El derecho internacional se basa en un concepto de supremacía. No es necesario inclusive que los estados decidan que un crimen es universal. El derecho internacional lo define sin intermediación de los estados. Son normas self-executing, lo que llamamos. El otro punto que lo hace universal es que la decisión de los estados de que el derecho internacional en circunstancias excepcionales debe pasar por encima del ordenamiento jurídico. Pensemos, por ejemplo, en los estados africanos, que muchos de ellos, por ejemplo, en estados débiles o fracasados, donde se cometen barbaridades durante los conflictos armados, muchos de estos estados, para evitar el escrutinio interno, deciden no penalizar estos crímenes. Bueno, no, el derecho internacional pasa por encima del ordenamiento jurídico interno y criminaliza el acto criminal. Y el otro punto que debo de señalar es que los individuos deben ser castigados incluso si no existe un castigo correspondiente bajo la jurisdicción interna de un estado. Y en este sentido, por eso se han creado los tribunales internacionales. Ahora, algo directamente relacionado con el genocidio, con el crimen de guerra, el crimen de lesa humanidad, es lo que llamamos en el derecho internacional el principio de jurisdicción universal. El crimen universal, como el crimen de guerra, engendra este principio. ¿Y qué dice este principio? Bueno, este principio se basa en la idea de la criminalidad universal. En otras palabras, permite a los estados castigar a actos criminales sin tomar en cuenta donde el crimen se haya cometido. No importa que haya sido en Bangladesh. España, por ejemplo, es un estado jurisdiccional. España tiene una historia de criminalizar actos por crímenes de guerra que se han cometido en países, en tierras lejanas, no cercanas a España. Y cuando se castigue el acto, sin tomar en cuenta dónde se cometió el crimen, no importa dónde haya sido, no se tome en cuenta la nacionalidad, por ejemplo, del criminal, la nacionalidad de la víctima o conexión con el estado que ejerce tal jurisdicción. Son perseguidos sin importancia donde se cometan, como repito, un crimen universal es un crimen en todas partes. La definición que encontramos en Costa Rica de crimen universal es la misma que encontramos en el Reino Unido, es la misma que encontramos en Venezuela, o sea, está estandarizado. Y los estados actúan en nombre del derecho internacional. Ajá. Las estipulaciones de cómo procesar a un crimen internacional es dictada por el sistema legal internacional, no por los estados. Los estados lo que hacen es poner a disposición del derecho internacional la maquinaria jurídica interna para procesar a criminales de guerra, bajo el principio de jurisdicción universal. Entonces, este principio no se deriva de un derecho soberano de los estados. De otra manera, entramos en tensiones graves, en tensiones políticas graves.
no se deriva, sino se deriva de normas imperativas que tiene el derecho internacional, de normas imperativas que dicta el derecho internacional para juzgar estos crímenes. Aquí dice el Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia dijo esto que es interesante. Dice, los crímenes internacionales son universalmente condenados donde quiera que se produzcan porque son normas imperativas del derecho internacional o jus cogens. En otras palabras, si se ha cometido un crimen de guerra, por ejemplo, por decirle de alguna manera, en Francia, algo que se me ocurre, Costa Rica, teniendo su maquinaria jurídica interna, la puede activar, tomar toda la información, recaudar todas las pruebas y llevar a cabo el procesamiento penal en Costa Rica sin considerar que el crimen se haya cometido en Francia o en cualquier país africano. Y lo interesante de esto es que hasta ahora casi todos los estados del sistema internacional han afirmado sistemáticamente la universalidad del crimen de genocidio, ahora de agresión, lesa humanidad y crímenes de guerras. Y hasta el momento, en la práctica estatal, casi 150 estados han adoptado legislación que permite a sus tribunales internos ejercer la jurisdicción universal sobre crímenes de guerra. Esto quiere decir que estos crímenes, estos 150 estados que lo han firmado, esto quiere decir que hay opinio juris, lo que llamamos en el derecho internacional opinio juris, que los estados lo hacen con la convicción de que lo que están haciendo es permitido y legal bajo el derecho internacional. El procesamiento legal de criminales de guerra es permitido por el derecho internacional. Ahora, esta universalidad de crímenes, de atrocidades cometidas durante conflictos armados o genocidio, crímenes de lesa humanidad, está implícita en el preámbulo del Estatuto de Roma. Y el Estatuto de Roma claramente dice esto: estos crímenes estremecen la conciencia de la humanidad, son de preocupación central para toda la comunidad internacional en su conjunto. Puede ver entonces que si un crimen es cometido, no importa dónde sea, puede ser procesado en cualquier otra parte porque es de preocupación para todos los estados del sistema internacional. ¿Por qué? ¿De dónde viene esta idea? Porque desde que la idea viene porque se ha construido la idea en el sistema legal internacional de que estos crímenes, o se ha correlacionado con la idea de que estos crímenes amenazan la paz y la seguridad internacionales en todo el mundo. Y podemos ver ahora la naturaleza de los conflictos asimétricos, por ejemplo, y los desplazamientos forzados que estos conflictos crean a través de la frontera de los estados. Veamos lo que pasa ahora en Rusia, por ejemplo, en el conflicto de la Ucrania, con todos los desplazados que ahora tenemos en Polonia y en los otros países aledaños. Además, el preámbulo del Estatuto de Roma enfatiza que estos crímenes no deben de quedar impunes. Es una obligación castigarlos. Refuerza la idea de que estos crímenes universales son universalmente castigables y criminales en todas partes. El crimen de guerra, el crimen de lesa humanidad no está circunscrito por fronteras geográficas de los estados. Entonces, si los crímenes universales no son universalmente criminales, lógicamente o tautológicamente, pues no son universalmente punibles. Ahora bien, la criminalización de crímenes universales, ¿cómo se lleva a cabo? ¿Qué es lo que dice la Corte Penal Internacional? Pues veamos. El artículo 1 de la Corte nos focaliza en el asunto.
El artículo 1 dice de la Corte Penal Internacional, dice que la Corte está facultada para ejercer jurisdicción sobre personas. Un momentito, por favor, tengo aquí un problema. Sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional. Además dice que para ayudar a focalizar a la Corte, el preámbulo dice, o el Estatuto de Roma refleja el respeto a las jurisdicciones nacionales sobre estos crímenes. Entonces, para que la Corte pueda llevar a cabo procesamiento penal, primero la Corte se basa en 3 principios. El primer principio es el principio de complementariedad. Es el primer principio, el principio de complementariedad. ¿Y a qué se refiere este principio de complementariedad? Este principio de complementariedad lo que hace es, como su palabra lo dice, lo que hace es decir, bueno, la Corte es en la última instancia para juzgar a criminales de guerra. Los estados son los que tienen la responsabilidad primaria de juzgar estos crímenes de guerras. Déjenme ver si tengo por aquí el artículo donde lo dicen, el artículo 17, correcto. Y ahí en el artículo 17 dice que la Corte no tiene jurisdicción sobre casos que los estados están investigando. Entonces, el principio de complementariedad es solamente funcionable solo si un estado se rehúsa a castigar a criminales de guerra o a criminales universales, o un estado no tiene la maquinaria legal efectiva para poder procesar penalmente a acusados. Y este principio, de alguna manera, muchos estados lo han abusado hasta cierto sentido, porque lo han utilizado para poder bloquear la acción de la Corte al jugar sus propios nacionales por acusaciones de crímenes de guerra, de lesa humanidad, etcétera. El segundo principio que ayuda a focalizar a la Corte es el famoso principio de gravedad. ¿Y a qué se refiere este principio de gravedad? Bueno, este principio de gravedad se refiere sencillamente a que los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad, de genocidio, deben de cometerse a gran escala y de manera sistemática. O sea, no son casos aislados, tienen que ser de manera sistemática, debe existir un patrón que debe determinarse, no casos aislados. De otra manera, todos los estados de alguna manera tendrían problemas pues podrían recibir acusaciones por cualquier cosa que ellos hagan sobre internamente, podrían recibir acusaciones, bueno, están cometiendo crímenes de lesa humanidad o etcétera. Una de las cosas de las que se habla también es la alarma social y lo que se mira en los medios internacionales, cómo la reacción que muestran los estados en el sistema internacional. Pero además de esto, la gravedad se debe medir en términos de la calidad, de la cantidad de actos, la naturaleza, la escala, el método en que se cometen las atrocidades. Y el tercer principio que ayuda a focalizar a la Corte para procesar a criminales es el principio de interés por la justicia. Ahora, debo de decir que yo mismo este principio de interés por la justicia, yo mismo tengo mis dudas, está legalmente, es jurídicamente indeterminado, no se sabe exactamente a qué es lo que se refiere la Corte. Sin embargo, en este principio de interés por la justicia, por ejemplo, se habla de que si los estados cooperan cuando la Corte pide información para procesar a criminales, se habla por ejemplo, de cooperación, se habla de que si las pruebas que se requieren son fidedignas, son confiables, y entonces basado en esta serie de elementos, la Corte decide, bueno, no podemos continuar con un procesamiento judicial
porque resulta ser que no es en el interés de la justicia. Entonces, aunque un poco ambiguo, este principio, pues, es uno de los parámetros que la Corte tiene para focalizar los crímenes. Ahora, ¿cuáles son las rutas para presentar los casos ante la Corte? Casos de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, como el genocidio, lesa humanidad o crímenes de guerra, por ejemplo. Hay 3 medios para poder llevar a cabo. El primero es el propio motu, que llamamos, que es cuando el fiscal de la Corte inicia una investigación por sí mismo. Él recibe, él observa qué es lo que está sucediendo, por ejemplo, en Rusia, en Ucrania, o lo que ha sucedido en Sudán, y entonces piensa que existe evidencia razonable para poder iniciar una investigación. Es el primer caso, muy así de manera muy simple. El segundo caso es cuando los estados refieren un caso a la Corte. En este caso, por ejemplo, el caso de Rusia por el crimen de agresión, creo que son 39 o 40 estados que ya han referido el asunto a la Corte Internacional a la Corte Penal Internacional, y se necesita solamente uno para que la Corte en este sentido se active. Y el tercer caso es cuando el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas refiere un caso a la Corte Penal Internacional. Estas son las 3 vías, si se quiere, para iniciar un caso. Ahora, para un examen debe existir un examen preliminar, por ejemplo, y para el examen preliminar es el fiscal el primero el que actúa aquí, y el fiscal busca y considera información de todos los estados, la información que ellos puedan obtener. Recuerde que esta es información supletoria. La segunda es que los órganos de la ONU pueden presentar evidencia. Las ONGs, las organizaciones no gubernamentales, las gubernamentales, y por ejemplo otras fuertes confiables. Todo esto funciona. La Corte evalúa todo esto y lo toma en consideración para llevar a cabo abrir un caso. Ahora pero hay algo importante. La Corte debe tener jurisdicción y debe determinar si tiene jurisdicción para abrir un caso, procesar un caso, etcétera. La Corte debe determinar jurisdicción. Y la Corte claramente se limita cuando decide que tiene jurisdicción sobre cualquiera de estos crímenes universales. La Corte limita su jurisdicción a 4 crímenes de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto, como ya he mencionado, que aquí los tenemos, que es el crimen de guerra, el crimen de genocidio, de lesa humanidad, y aunque Brian no me pidió, este crimen de agresión que fue activado en el 2008 y el estatuto fue revisado en el 2010 perdón, y activado en el 2018. Veamos ahora entonces el crimen de guerra en sí mismo. Ya más o menos he dicho a qué se refiere el crimen de guerra y todos tenemos una intuición fuerte a lo que esto se refiere. El crimen de guerra no es simplemente más que violaciones a las normas del derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario son todas aquellas normas que regulan la conducta de las hostilidades durante los conflictos armados y que pretenden y que tienen por fin proteger a combatientes y no combatientes en el teatro de la guerra. Ahora bien, violaciones al derecho internacional humanitario están directamente correlacionadas con la invocación de la responsabilidad penal individual del autor en virtud del derecho internacional. Y estas infracciones, como repito, el nexo son los conflictos armados.
Y son infracciones graves contra civiles o combatientes, enemigos en un conflicto armado internacional o interno. Ahora, claro, esta definición parece tautológica, un poco repetitiva, pero sin embargo, lo que me gusta a mí de esta definición eh, es que se refiere a lo que es un crimen, se refiere a la consecuencia para el autor. Y además de eso, hace referencia a la responsabilidad penal de un individuo en virtud del derecho internacional. Recordemos que antes de 1945 este concepto no existía. El concepto de responsabilidad individual no existía en el derecho internacional. Y esta es una idea revolucionaria en los crímenes de guerra por violaciones al derecho internacional. Ahora, los elementos del crimen de guerra. ¿Cuáles son los elementos del crimen de guerra? Para ellos, por supuesto, las convenciones de Ginebra lo establecen, pero yo me fui directamente al artículo 8 del Estatuto de Roma, porque el artículo 8 del Estatuto de Roma básicamente es un reflejo de lo que establece las convenciones de Ginebra, que es como decimos es el ápice del derecho internacional humanitario y de todos los protocolos. A la izquierda tenemos que estos se cometen en un conflicto armado internacional. Ahí tenemos violaciones graves a las convenciones de Ginebra y se habla de otras violaciones graves de las leyes y costumbres aplicables en los conflictos armados. En los conflictos armados. Un momentito. Tengo por aquí. La lista es tan larga. La lista es tan larga que, bueno, ya, no sé, tenía una lista aquí de todas las violaciones, porque la lista es, yo no me la puedo grabar en mi cabeza, pero la lista de violaciones es terrible. Por ejemplo, ataques directos contra la población civil, contra infraestructura civil, etcétera. El otro tipo de violaciones contra el derecho internacional humanitario son las de carácter interno. Básicamente son aquellas violaciones graves al artículo común 3 de las convenciones de Ginebra de 1949 y otras violaciones graves de las leyes y costumbres aplicables en los conflictos armados. Ahora, de aquí podemos extraer que si no existe conflicto armado, no existe crimen de guerra. Vea la tautología, la relación es muy clara. Además de esto, para que pueda llevarse a cabo un crimen de guerra, es necesario que las barbaridades se cometan como parte de un plan o de una política, o como parte de la comisión a gran escala de esos crímenes. Debe ser de manera sistemática. Además de esto, debe existir un elemento mental. El individuo lleva a cabo la conducta ilegal con una mente criminal. Existe una intención criminal, existe conocimiento de que el acto, de que el ataque armado que yo voy a ejecutar va a resultar en un alto número de muertes, pero con ello me va a ayudar a obtener la victoria. En otras palabras, ¿cómo se dice? Es un acto imprudente, deliberado, etcétera. En los conflictos internos, déjenme mover esto aquí, en los conflictos internos no se aplican a las situaciones de conflicto, de tensiones internas. Esto hay que tener mucho cuidado porque a veces las tensiones internas, disturbios internos en los estados se confunden con la comisión de atrocidades que corresponden a crímenes de guerra. Por ejemplo, aquí no se toman en cuenta motines, actos esporádicos aislados de violencia u otros actos análogos en este caso. Ahora, el genocidio. Pasemos al genocidio. El genocidio es todo lo contrario. El genocidio no se comete, bueno, suele cometerse en tiempos de conflicto armado o no, pero
es una violación grave y sistemática de los derechos humanos internacionales, no necesariamente del derecho internacional de los derechos del derecho humanitario internacional. Existen unas áreas grises que los especialistas están tratando de aclarar, pero ese es punto de otra conferencia. De momento podemos afirmar que el genocidio constituye una violación grave y sistemática de los derechos humanos. Y, por supuesto, como repito, suele cometerse en tiempos de conflicto armados. ¿Y de dónde surge esta idea? Bueno, esta idea surge a partir de 1945, cuando los estados empiezan a regalarse que no son dueños absolutos de la vida de un individuo, por ejemplo, o de sus extremidades, de la dignidad de sus ciudadanos, sino que los individuos y grupos como tales deben ser respetados, sus derechos fundamentales deben ser respetados. Y esta idea de respeto por los derechos individuales se extrajo por primera vez o se proclamó por primera vez en Nuremberg, cuando el manto de la soberanía ya se viene abajo y ya no puede ser usada para protegerse frente al escrutinio de violaciones sistemáticas de los derechos humanos. El 9 de diciembre de 1948, tras el juicio de Nuremberg y la Asamblea General de las Naciones Unidas, proclamó o adoptó la Convención sobre Genocidio. Este fue un paso sumamente importante en la articulación de lo que llamamos ahora el derecho criminal internacional y la protección de víctimas de genocidio. Aquí todas estas normas ahora se consideran lo que llamamos normas consuetudinarias, normas que no necesitan muchas veces inclusive, bueno, como repito, el aparato interno de los estados pueden decir, bueno, no tenemos un aparato para poder proteger a individuos, pero resulta ser que el derecho internacional consuetudinario dice, bueno, no, es una obligación de los estados, no tiene que ser ni siquiera positivado. Ahora, la Convención sobre Genocidio dice esto: son punibles los actos de genocidio en sí, intento de cometer genocidio, el intento en sí mismo es un crimen, la incitación directa y pública a cometer el acto, la incitación a cometer el acto, la complicidad en el genocidio, la intención específica de destruir a un grupo identificado en su totalidad o en parte, lo que distingue, y esto es lo que distingue el crimen de genocidio de un crimen de lesa humanidad, por ejemplo. El de lesa humanidad va contra cualquier miembro de la población. En el caso del genocidio, identifica grupos particulares que yo quiero exterminar. Por ejemplo, las barbaridades cometidas contra la población judía durante la Segunda Guerra Mundial por el régimen de Hitler. Y aquí tenemos en el Estatuto de Roma, se tipifica claramente el crimen de genocidio. Actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, matanza de miembros de un grupo, lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física. O sea, existe toda una tipificación del crimen. Y a la derecha he puesto el contexto de los actos de genocidios. Debe haber primero una intención. Hay un acto de intención criminal, de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, religioso. Y es cometido en tiempos de guerra o tanto como en tiempos de paz, durante los dos tiempos. No existe limitaciones del tipo de perpetrador. Puede ser cualquiera, puede hacerlo. Y el Tribunal Penal Internacional aquí debería decir Ruanda, ahí cometí un error. Ahí se menciona inclusive violaciones sexuales,
y ahí han habido discusiones si una violación sexual en el contexto de un conflicto armado constituye, por ejemplo, genocidio, si un acto singular. Y entonces se ha llegado a clarificar que sí, siempre y cuando el que lo lleve a cabo lo hace con la intención de que el acto en sí mismo contribuye a destruir parte de la población que quiere destruir. Y tenemos el crimen de lesa humanidad. Y aquí tenemos numerosos actos inhumanos, por ejemplo, el asesinato, el exterminio, esclavitud, etcétera. Ahí pueden ver toda la tortura. Y a la derecha tenemos el contexto que el acto es cometido como parte de un ataque generalizado sistemático contra una población civil cualquiera, no un grupo identificado como en el caso de genocidio. Hay conocimiento del ataque, existe un nivel de conciencia de que el ataque es directo, de qué es lo que voy a hacer, y por supuesto se hace en virtud de una política estatal o de una organización para cometer dichos ataques, para fomentarles, parte de una política estatal o de una organización. Y no necesariamente esa política tiene que ser de un Estado tampoco, sino que puede incluir a un grupo armado. Estos crímenes fueron definidos por primera vez en la Carta del Tribunal de Nuremberg de la siguiente manera, y aquí tenemos una serie de tipificaciones: el asesinato, el exterminio, la esclavización o esclavitud, perdón, deportación, otros actos inhumanos, etcétera, etcétera. Ahora, se incluyeron en el tribunal de Nuremberg básicamente porque recordemos que los crímenes de guerra, y aquí voy a resumir esto, los crímenes de guerra no solamente eran para combatientes, solamente era para castigar a aquellos que violaran las leyes y costumbres de la guerra. Solo cometidos contra la población civil enemiga. Y entonces ellos decían, bueno, ya, y si vamos a castigar a criminales de guerra, ¿qué pasa con aquellos actos que se cometieron contra la población civil, pero fuera de un contexto que no es un conflicto armado? Aquí yo encontré esta fotografía de Infobes y es interesante porque de alguna manera esquematiza. Eso le dice que todavía no estoy muy bien. Encontré una fotografía aquí de Infobes y aquí, aquí se habla, se presenta, por ejemplo, algunos de los procesados. Tenemos ahí a Slobodan Milosevic en la antigua Yugoslavia, que fue procesado por crímenes contra la humanidad o de lesa humanidad a Gaddafi. Lesa humanidad. Tenemos aquí a Omar al-Bashir, que ya le voy a decir en un momento que este caso creó tensiones para la Corte Internacional de Justicia con relación a los países africanos. Tensiones serias. Tenemos aquí a Laurent Gbagbo, de Costa de Marfil, crímenes de lesa humanidad. Este es de genocidio, Jean Kambanda. Y en Venezuela ahora a Nicolás Maduro, que se determinó que cometió crímenes de lesa humanidad. Aquí aunque esté en inglés, aquí encontré esto. Y aquí tenemos, por ejemplo, rutas, algunas de las vías para presentar casos ante la corte. Por ejemplo, la iniciativa propia del fiscal. Tenemos la situación en Kenia, por ejemplo, en el 2010. Estos casos que tenemos a la izquierda son iniciativa propia del fiscal. Tenemos la situación de Georgia en el 2016, Burundi. Todos estos casos son a iniciativa. En el centro tenemos algunos de los casos referidos por los Estados miembros de la Corte Penal Internacional. Tenemos el caso de Uganda, que fue referido en el 2004.
y la investigación abierta en el mismo año. Y así tenemos todos estos casos. Tenemos la situación de Mali, por ejemplo, que fue referida en el 2012 y la investigación abierta en el 2013, y a Venezuela, tenemos a Venezuela que fue referida en el 2020. Y tenemos ahora, aquí a la derecha, tenemos casos referidos por el Consejo de Seguridad. Tenemos la situación de Darfur, que fue referida en el 2005, y la situación en Libia, que fue referida en el 2011. Ahora, de manera descriptiva, aquí, por ejemplo, con relación a todos los crímenes de genocidio, de guerra, de lesa humanidad y agresión, hasta ahora la Corte tiene 30 casos, fue lo que encontré. Y a lo largo de la existencia de la Corte ha emitido 35 órdenes de detención. Estos datos son importantes porque esto le da alguna idea de la efectividad de la Corte en su tarea de procesar crímenes universales. Y gracias a la cooperación de Estados, 17 personas han sido detenidas en el centro de detención de la Corte y comparecido ante la Corte. Se han emitido 9 órdenes de comparecencia, se han dictado 10 condenas y 4 absoluciones. De momento hay 13 acusados, pero que están huyendo, como dicen, en libertad. El caso más famoso es de Saif al-Gaddafi, el hijo del coronel Gaddafi, cuya orden de detención fue dada el 27 de junio del 2011, y los cargos son de crímenes contra la humanidad, asesinato, persecución, y presuntamente cometidos en el 2011. En este momento hay 17 casos bajo investigación, y aquí puse 2 de los más interesantes. Puse el de Bangladesh y Birmania, con relación a crímenes de lesa humanidad, como la deportación y persecución supuestamente cometidos contra la población rohingya. Este caso es muy interesante porque Bangladesh es parte del Estatuto de Roma, pero no Birmania. Y entonces se ha desarrollado un debate si la Corte tiene jurisdicción para procesar acusados o investigar casos de partes que no son, de estados que no son parte de la Corte. Y se ha llegado a la conclusión que dos cosas se pueden afirmar. Número uno, que la Corte tiene jurisdicción o puede ejercer jurisdicción si se determinara que en este caso, como el de Bangladesh y Birmania, puede perfectamente abrir casos de investigación solamente por el hecho de que una de las partes es miembro del Estatuto de Roma. Entonces, y eso afecta a la otra parte. Y número 2, hay normas imperativas del derecho internacional y normas consuetudinarias que, aunque los estados no hayan ratificado o aceptado a través de tratado por la vía consuetudinaria, los estados están obligados a respetar ciertas normas, y además de eso, por la vía de la jurisdicción universal, esos estados pueden ser castigados. Yo no estoy muy seguro que existe mucha libertad en esto. Y por supuesto, el caso de Palestina, donde crímenes de competencia de la Corte ha dicho que se han cometido crímenes, pero este es un caso mucho más complicado, porque aquí hay un caso, y debo de aclarar una cosa. Hasta el momento, ningún tribunal internacional ha procesado a un estado o a individuo por crímenes de guerra debido a violaciones al principio de proporcionalidad en el contexto del derecho internacional humanitario. Y entonces no existe, la Corte sí arriesga, aquí tiene un rasgo serio la Corte, en mi opinión profesional. Por ejemplo, en el caso de Israel, Israel es un caso típico que a mí me fascina mencionar, porque el caso de que Israel tiene con los grupos terroristas palestinos es un caso de guerra asimétrica típico. Por un lado, tenemos un ejército que sigue las leyes y costumbres de la guerra, aporta armas abiertamente,
lleva el uniforme, pero por el otro lado tenemos grupos terroristas que quieren atacar utilizando a la población civil como centro de gravedad. Y entonces lo que hace el enemigo, el terrorista, es precisamente darle vuelta a las reglas del derecho internacional de humanitario y obligar a un ejército a que cometa ataques desproporcionados. El asunto es que la norma de la proporcionalidad en el derecho internacional es una norma de carácter prospectivo, y una norma de carácter prospectivo es una norma indeterminada que se deja a juicio del que decide que un ataque pueda llevarse a cabo. Y entonces predecir el número de muertos en un contexto de guerra simétrico es muy difícil. Aquí la Corte tiene que tener mucho cuidado en tocar el tema de Israel-Palestina, porque puede perder credibilidad al tratar con un caso de una norma de derecho internacional que es jurídicamente indeterminada. Entonces, yo no estoy muy seguro que en algún momento que la Corte aquí tenga éxito en juzgar un caso por violaciones al principio de proporcionalidad. Y a la derecha tenemos investigaciones preliminares. Hasta el momento hay 4. El caso de Ucrania y Rusia, que es una investigación que preliminares, ya 39, creo que es 40 estados, y a Rusia se le acusa de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Y aquí es un poquito la cuestión un poco más clara. Tenemos el caso de Guinea y Nigeria. Para concluir, la situación en Mali, hablaba anteriormente bueno, la situación en Mali. Hay 2 casos que quería mencionar, pero no sé si tengo tiempo. La situación en Mali es un caso que me ha llamado a mí mucho la atención, el caso de Ahmad al-Faki al-Mahdi, que este hombre es miembro o fue miembro de Ansar Eddin, un grupo asociado con el grupo terrorista Al-Qaeda en el Magreb islámico. Y este hombre fue declarado culpable por la Corte Internacional, Penal Internacional, y condenó 9 años de prisión. Lo que me llama la atención, esto sí que es interesante, él fue el coautor de crímenes de guerra dirigidos intencionadamente contra monumentos históricos, ataques contra monumentos históricos, edificios dedicados a religión, etcétera. Y la condena fue reducida el 25 de noviembre del 2021. Sin embargo, lo que me llama la atención es que este es un caso de terrorismo, un caso típico en el que el individuo tiene responsabilidad criminal individual. Más claro no puede estar el asunto. Y ahora, pero la cosa no ha sido tan fácil o tan directa. Han habido tensiones políticas y tensiones y presiones políticas sobre la Corte, en el trabajo de la Corte. Como decía anteriormente, una de las tensiones han sido básicamente en el continente africano, bueno, por todos lados, pero el continente africano es el más claro. En los primeros años de la Corte se concentró en estados africanos, y esto creó problemas de resentimiento. El caso particular de Omar al-Bashir en Sudán, como decía, ese caso fue referido ante la Corte Penal Internacional y la cuestión de Sudán por el Consejo de Seguridad. Sin embargo, los cargos fueron de crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, 3 cargos de genocidio en Darfur, cometidos desde 2003. Ahora, y han habido, el antiguo fiscal Moreno Ocampo dio órdenes de arresto contra este. Sin embargo, lo que quiero decir aquí es lo siguiente: la Unión Africana rechazó la petición del Consejo de Seguridad de aplazar la investigación de la Corte. La Unión Africana no quiso que el Consejo de Seguridad
eh, que, que quería aplazar la investigación. Ahora, ¿qué fue lo que la Unión Africana dijo? Ellos dijeron que ponían en peligro de paz, en peligro los esfuerzos de paz que ellos estaban haciendo en el Sudán en ese momento, que no eran en el interés de la justicia ni de las víctimas. Y entonces a raíz, el Consejo de Seguridad no respondió a la petición de la Unión Africana, y en el 2009 la Unión Africana pidió a los Estados miembros no cooperar basados en el artículo 98 del Estatuto de Roma. Y es que en este artículo se habla de, es relativo a la inmunidad diplomática, a la inmunidad diplomática como figura de protección contra diplomáticos. Y África del Sur es uno de los estados que ha dicho, bueno, es que si vamos a procesar penalmente a criminales de guerra, si vamos a ejercer el principio de jurisdicción universal, es muy difícil porque esto de alguna manera entra en tensión con el principio de inmunidad diplomática. Yo no estoy muy seguro de esto, porque las normas, estos crímenes son crímenes de jus cogens, que activan normas imperativas del derecho internacional, que estremecen la conciencia de la comunidad internacional, y estas normas imperativas están por encima de cualquier otra norma. La norma de la inmunidad diplomática no estoy muy seguro que pueda proteger contra la comisión de atrocidades en conflictos armados, por ejemplo, o genocidio. Y finalmente tenemos a los Estados Unidos, es el otro caso con los que han habido tensiones. En el 2017, la entonces fiscal de la Corte, Fatou Bensouda, tuvo la intención de buscar autorización para investigar crímenes de guerra y de lesa humanidad en Afganistán, cometidos desde el 2003. Pero aquí entramos en un problema serio, porque si la fiscal se le hubiera autorizado para investigar estos crímenes de guerra, la fiscal hubiera tenido que investigar las actividades de detención y uso del territorio de estados para interrogación y detención por parte de la CIA. Y entonces el gobierno de Donald Trump dijo en ese momento, bueno, es que este es un caso de seguridad nacional. Aquí la Corte está entorpeciendo, poniendo en peligro la seguridad nacional, y esto no lo podemos permitir. Y una de las cosas que se dijo, bueno, lo que vamos a hacer para parar la acción de la Corte es que vamos a firmar acuerdos bilaterales vinculantes con otros estados, y le vamos a prohibir a todos estos estados que entreguen a personas estadounidenses a la Corte. Es una de las cosas que se dijo. Además, se le prohibió a los jueces de la Corte y fiscales la entrada a los Estados Unidos, y se habló inclusive de procesarlos penalmente en los Estados Unidos. Se habló de que tomar medidas en el Consejo de Seguridad para restringir los poderes de la Corte y asegurarse que la Corte no tuviera jurisdicción sobre estadounidenses, y no solamente estadounidenses, sino también que de aliados de los Estados Unidos que no fueran miembros del Estatuto de Roma. Y entonces esas han sido, inclusive hubo sanciones contra funcionarios de la Corte, no se les daban visa. A Fatuda, por ejemplo, a la antigua fiscal, se dijo que no había visa, y que la visa solamente fuera reservada en caso de que ella visitara las Naciones Unidas. Y eso es así. De manera de conclusión, debe decir que la acción de la Corte sí es un poco, no ha sido, bueno, efectiva, viendo el número de casos en la poca historia que tiene, pero claro, existen problemas serios. El problema de la inmunidad diplomática es uno, de cooperación de los estados, o sea, existen una serie de problemas que, y como es un organismo nuevo, aún deben de superarse. El caso de Rusia, por ejemplo, hay un problema serio. Si a Rusia, la Corte dice que va a agilizar el proceso. La Corte ahí lo que va a encontrar es que, bueno, Rusia no es parte del Estatuto de Roma, número uno.
Número 2, Rusia no extradita a sus propios nacionales. Número 3, sacar a Vladimir Putin de Rusia y aquellos líderes en comando que dan las órdenes, sacarlos de Rusia para que vengan a La Haya a un procesamiento penal va a ser prácticamente imposible. Eso no sé cómo, y la corte pues no procesa a nadie que no esté presente en La Haya, así es que es un poco más difícil la cuestión. Así es que básicamente es lo que debemos decir. Solamente debo de concluir aquí con otra idea. Recordemos, crimen de guerra, violación al derecho internacional humanitario, activa el principio de jurisdicción universal, normas imperativas, no se desprende de la soberanía del Estado, es dictado por el derecho internacional, crimen de lesa humanidad y crimen de genocidio son violaciones serias y sistemáticas de los derechos humanos, pueden suceder en tiempo de paz y de guerra, y uno se refiere a la exterminación específica de grupos, el otro cualquier miembro de la población civil. Gracias. Ok, bueno, creo que Bernie, de verdad, esta hora y minutos que tenemos pues han sido súper provechosos, la verdad. Te agradecemos muchísimo por el tiempo y bueno, creo que quedó muy claro. Hay unas preguntas ahí que surgieron por interno que al final las fuiste descubriendo conforme estés desarrollando la exposición. Entonces creo que lo vamos a dejar hasta acá, no sin antes invitar a la gente para que nos acompañen en las próximas ediciones de este curso. Bernie, de verdad, muchísimas gracias. El próximo martes nos vemos exactamente a la misma hora. No, en la otra semana nos vemos miércoles a la misma hora y ya les mandaremos los detalles. Bernie, muchísimas gracias. Te agradecemos por tu tiempo y te dejamos las palabras finales. No, espero que todo haya estado claro. Se lo hice mientras estaba enfermo con esta cuestión. Entonces, pero espero que todo haya estado claro y ha sido un placer haber contribuido un poco con la situación. Espero que todo haya estado claro. Todo queda clarísimo y la verdad, pues aprovechamos de que la exposición fue tan prolija, además, para dejarla así tal cual la tenemos, la vamos a estar subiendo en plataformas y posteriormente, pues, la vamos a estar compartiendo con diferentes entidades que nos han pedido la grabación. Bernie, muchísimas gracias y te dejamos para que vayas a descansar porque sabemos que en Londres ya es un poquito, bueno, en Leeds ya es un poquito tarde, entonces te dejamos para que puedas ir a descansar y te agradecemos nuevamente por el tiempo. Bueno, muchísimas gracias y gracias a todos. Y ¿qué debo decir? Ha sido un placer y aquí estoy siempre para servir a la comunidad judía de Leeds. Soy judío de alma, como dicen. Soy judío de alma y de corazón. Bueno, Bueno, entonces así y a estamos. todos, pues muchísimas gracias también y nos vemos la próxima semana.